Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos casi terminando con todo el repaso de lo que fue el torneo Clausura 2025. Y hoy vamos a hablar de los jugadores infrautilizados en el campeonato. ¿Qué significa infrautilizados? Aquellos jugadores que por condiciones, por talento, pudieron haber ayudado más a su equipo, pero no les dieron las oportunidades suficientes, a veces por un tema de entrenador y en otras por un tema muy personal. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Pequeña aclaración, y es que he tomado solamente un jugador. Van a haber 7 y va a ser un jugador por equipo. Hay varios que pueden tener 2 o más futbolistas, pero he querido concentrarme en uno, en el que considero que más pudo haber ayudado al club. Así que arrancamos con Club Deportivo Platense y vamos con el colombiano Julián Silvestre, centrocampista de 21 años del conjunto gallero. A ver, el tema de Julián, solo jugó 10 partidos, que no me parece una cantidad tan baja, pero los minutos sí. 380 minutos, poquito más de eso, en los que anotó un gol. El minutaje me parece muy bajo. Y si bien es cierto, yo creo que la mayoría de partidos Julián no terminó de convencer del todo al cuerpo técnico de David Hernández, pero sobre todo al final del torneo, cuando Platense se enganchó en la lucha para tratar de clasificar a los cuartos de final, ahí fue donde me dio la sensación de que Julián empezó a sentirse mejor, mucho más rodado, acumuló varias titularidades, marcó ese gol, que de hecho fue importante para posteriormente que el equipo luchara por los objetivos que tenía en el torneo. Y sobre todo me dio la sensación que era un centrocampista a partir del cual podía crecer Platense por el volumen de juego que le permitía, por los buenos pases que daba para ir hacia adelante, que en clave fútbol salvadoreño no me parece un tema menor, que hay muy pocos futbolistas que sean tan frontales y no reinicien el juego. Pues creo que lo de Julián era para eso, mucha verticalidad, apareciendo en los picos del área para ser un poquito más peligroso a su equipo. Me dio la sensación que era una de esas piezas que podía conectar mejor el ataque, pero creo que en el final del torneo justamente una expulsión le hace perder bastante minutaje y creo que eso le termina de desaparecer del conjunto gallero. Quizás si lo hubiésemos visto desde el principio y si se hubiera podido adaptar antes, con eso hubiese ayudado muchísimo más a Platense, pero sí creo que al final necesitó más oportunidades para ello. El segundo jugador es Daniel Arévalo de Isidro Metapán. Tan solo 4 partidos en el torneo y poco más de 150 minutos. He de decir que con Daniel yo veo un caso contrario al de Julián Silvestre, porque en el caso del centrocampista nacional de 22 años, a mí me parece que si en 2 torneos no has podido ser importante, básicamente, y lo digo con todo respeto, pero es que no has tenido ningún tipo de importancia en el equipo, has acumulado muy poquitos minutos y 2 entrenadores distintos no te han dado ese papel que pensamos que como mínimo en la rotación ibas a tener, pues ya hay una culpabilidad del jugador propiamente. No obstante, para lo corta que fue la rotación de Metapán en los centrocampistas, yo considero que Daniel pudo haber tenido algún que otro minuto más y quizás en cuanto a devolverle la energía en algunos partidos, porque es verdad que Metapán desde el centro del campo variaba demasiado y el hecho de cómo estaban los 3 del centro del campo afectaba mucho a cómo también desarrollaba el juego las demás piezas que estaban a su alrededor. Aquí es donde creo que Daniel Arévalo pudo haber tenido alguna inyección de energía o de aire distinto para cómo funcionaba esa media cancha del cuadro metapaneco. Finalmente no se le dio, yo creo que tendrá que buscar otro club, Daniel, porque es un gran futbolista, pero en el corto plazo no parece que su situación vaya a cambiar en Metapán, y por lo que vimos en Platense, claramente puede aportar a algún otro equipo de la primera división. Vamos con el tercer jugador y es Alexander Larín de Club Deportivo Águila, el lateral izquierdo de 32 años. A ver, quiero hacer una puntualización. Ya sé, esto lo estoy grabando el 4 de junio a las 12 del mediodía. Hace tan solo unos minutos el Cacho Larín acaba de firmar por Club Deportivo Hércules, pero les recuerdo que esto es una evaluación del torneo anterior, por lo tanto Cacho todavía estaba en el conjunto migueleño. 12 partidos, poco más de 360 minutos y un gol anotado en el Clausura.
Al Cacho lo pusimos como decepción y quizás podría parecer incluso una ironía que lo esté colocando en infrautilizado si en teoría el Cacho es el que decepcionó. Pero me parece que creo que son dos conceptos que pueden convivir perfectamente. Los minutos en los que estuvo dentro del campo no tuvo una influencia verdaderamente importante para su equipo, pero el hecho es de que tampoco se le permitió tener demasiados minutos en este torneo. Para mí al Cacho le afectaron dos cosas. Uno, el tema de la lesión, que recordemos que hubo un periodo en el torneo donde no pudo estar básicamente convocado debido a eso. Y lo otro es que Daniel Mesina tuvo bastantes problemas para conformar el lateral izquierdo, para dejar asentado a Walter Pineda. Por ahí pasaron Jonathan Díaz, Ricardo Villatoro, Jairo Enríquez, hasta que Walter terminó quedándose con el puesto de titularidad. Y como esa rotación estaba tan larga en el lateral izquierdo, el Cacho Larín, los pocos minutos que tuvo, básicamente los jugaba de centrocampista, entró un par de extremos, y apenas tiene 2 o 3 partidos como lateral en el torneo anterior. Entonces sí creo que Alex se vio afectado por esa situación en la que Mesina tuvo que malabarear hasta llegar a su 11 ideal para el conjunto migueleño, y esto le restó de muchísimas oportunidades, hecho por lo que ha buscado una nueva chance futbolística ahora en el cuadro de las Estrellas Negras. El cuarto jugador es Luis Acuña, mediapunta argentino de 36 años, quien estaba en Fuerte San Francisco. Ya se confirmó como una de las bajas para el siguiente torneo del equipo. 15 partidos, que es de los que más ha jugado de hecho en esta lista, pero solo 490 minutos disputados, un aproximado, ¿no?, de lo que jugó en el torneo, una asistencia repartida. Yo creo que el sistema de juego no le beneficiaba en nada al argentino, y no digo que había que construir alrededor de él, pero era claro que si era un equipo que iba a defenderse muy cerca del área y a depender de las transiciones, ahí sí que yo no veía a Acuña acoplándose. Quizás en otros momentos, los momentos donde él entraba, donde el equipo iba perdiendo, necesitaba ideas diferentes y a veces le daban la oportunidad, porque muchas veces el equipo se mantenía con eso, con la firmeza de tratar de correr por las bandas, y que los del centro, o sea, los que jugaban en el interior, también fuesen capaces de hacer esas transiciones. Ahí es donde creo que Luis Acuña perdió totalmente el rol en el equipo. ¿Se le pudo haber dado más oportunidades? Yo creo que sí. Porque el tema del balón parado, cómo cobra los tiros libres, o sea, hay varios aspectos que yo creo que se le podía sacar de bueno a Luis Acuña, incluso adaptándolo lo más posible al sistema, quizás en ese 4-4-1-1 que jugaban tanto Rolando Torres como Rubén Alonso, colocarlo como el falso 9 y alguien por detrás que le pudiese trabajar un poquito más para él desligarlo en defensa. El tema es que al final el argentino contó con muy pocos minutos y ya no fue importante en el torneo. Esto supongo que va a parecer algo irónico. Noel Rivera, el extremo izquierdo de 20 años de Municipal Limeño, acaba de fichar por Alianza, y eso puede hacer parecer quizás de que su torneo fue muy bueno. Para mí, el caso de Noel es que se ha quedado mucho con la imagen de lo que hizo en semifinales, que fue un buen papel contra FAS, la final que entra bien contra Alianza y claro, su llegada a la selección nacional. Pero su torneo me parece que aunque crece al final, no es tan bueno si lo vemos en líneas generales. 17 partidos, pero apenas poco más de 400 minutos jugados en el torneo. Con esto no estoy diciendo que Alianza haya hecho un mal fichaje. De hecho, me parece que es una muy buena contratación porque en el Apertura 2024 mostró sus verdaderas cualidades. ¿Qué es lo que le pasó en el Clausura? Básicamente, y lo dijo el entrenador, al principio estuvo un poco desconectado, parecía que iba a fichar por otro equipo y esto lo mantuvo al margen. Sí creo que hay un punto también en donde el profesor José Romero lo infrautilizó, bueno, un punto muy grande, porque el equipo en la primera vuelta claramente necesitaba revulsivos, necesitaba energía diferente, necesitaba un poquito más de chispa en los extremos y no se le daba la oportunidad a Noel. En parte me imagino por ese tema que psicológicamente le había afectado en la primera vuelta, pero es que incluso con eso yo le hubiese dado muchas más oportunidades. El tema de ya no poder jugar como juvenil también le afectó porque había que sacrificar a alguien del 11 titular y él fue el elegido para que Jefferson Martínez pudiese tomar ese rol en la plantilla. Al final todo esto le restó y fue utilizado mucho menos de lo que al limeño le hubiese gustado. El penúltimo nombre de esta lista es Alan Ocon, extremo izquierdo, aunque en este torneo jugó más como delantero en Alianza Fútbol Club. Jugador de 23 años, si no estoy equivocado. 12 partidos y poco más de 130 minutos. Esta cifra me parece tétrica, porque él deja FAS, donde se le dio
muy pocas oportunidades e irónicamente llega un equipo en donde se le dieron aún menos oportunidades. Creo que en el caso de Alianza el overbooking que había en los extremos hizo que Alan Ocon se convirtiera en el tercer delantero de Alianza, o sea, el tercer 9, entendámoslo así. Él ingresaba para sustituir a Salazar o Emerson Mauricio y básicamente jugar esos minutos, con todo respeto para Ocon, de sobra, cuando yo creo que él está para muchísimo más. Si no lo quieres ver como un titular para un club con grandes ambiciones, que yo creo que es algo en el que podemos estar un poco en concordancia, pero sí para ser un rotativo constante, un chico con chispa de encarar, muy valiente, desparpajo y sobre todo con capacidad para generar cifras a gol, que en Alianza no tuvo la ventana para poder destacar. Y finalmente, Club Deportivo FAS. Aquí he colocado a Samuel Rosales. Creo que el equipo tigrillo era claramente el mejor ejemplo de un club que tuvo muchos futbolistas infrautilizados. René Dueñas prácticamente no jugó en el torneo, Brian Ríos jugó un par de partidos, Nelson Martínez no tuvo oportunidades, pero entre todos creo que el que más hubiese ayudado a cambiar las cosas es Samuel Rosales. Por eso es que lo he terminado eligiendo a él. Solo 7 partidos en el torneo y poco más de 160 minutos. Venía de un Apertura 2024 donde incluso había marcado 3 goles, que me parece bien para ser un centrocampista, pero sobre todo el hecho es que FAS lució apático en muchos juegos. Y Samuel Rosales es un centrocampista con mucho dinamismo, de ida y vuelta, de cubrir muchos metros, que incluso te puede jugar como extremo, aunque a mí me gusta más centralizado, eso ya es a gustos de cada quien. Y creía que le podía cambiar la cara en muchísimos partidos a FAS y sin embargo no se le tomaba en cuenta, ni por Agustín Castillo ni por David Cáneda. Los dos le terminaron dando minutos de muy poca calidad, insisto que en los que a lo mejor Samuel ya no tenía demasiadas opciones para destacar, y aún así cuando entraba a mí me gustaba desde la actitud lo que imprimía para el conjunto santaneco. Es verdad que tiene 20 años y que hay que llevarlo de a poco, pero por lo que mostró en Santa Tecla y sobre todo por lo que FAS necesitaba, me parecía una sinergia más que natural y un win-win para las dos partes. Samuel por jugar y FAS porque necesitaba ideas diferentes en el centro del campo. Esos han sido los 7 jugadores infrautilizados en el Clausura. Si ustedes conocen más o quieren agregar otros jugadores a la lista, déjenlo abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente se nos una, suscribirse para que el proyecto siga creciendo y sigan mis redes sociales que dejo contenido a diario. Gracias a todos, espero que les haya gustado y si todo va bien, nos seguiremos viendo esta semana con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.